Vamos a hablar, hermanos, en esta hora de la paz del cristiano. Ese será el tema de esta tarde, hermanos, en la cual vamos a estar predicando la palabra del Señor. En esta hermosa hora, hermanos, quiero decirles que cuando estaba tratando de traer una palabra para este día, hermanos, pensé en este tema, hermanos, porque es algo que todos debemos de tener, lo cual es paz. Y a veces, hermanos, si no hay paz en la vida del cristiano, hermanos, es una vida de inestabilidad, de sosiego, hermanos, en la cual, hermanos, vive en una incertidumbre, hermanos, con temores en su vida. Entonces vi el tema apropiado para este día. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a leer un versículo de la palabra del Señor, hermanos, para que entremos, hermanos, en esta hora, en este tema, hermanos, de lo que es la paz del cristiano. Está en San Juan capítulo 16, versículo 33. Los que tienen la Biblia, hermanos, tome su Biblia. Tome su Biblia. Yo sé que los hermanos de la transmisión pues ponen los versículos en la pantalla, pero hermanos, si usted trae la Biblia, tome su Biblia y busque el versículo, hermanos, subrayelo ahí, porque hermanos, es importante, ¿verdad? Que lo tengamos nosotros allí, estos versículos lindos de la palabra del Señor. San Juan capítulo 16, versículo 33. Si quiere, pongámonos en pie, hermanos, en esta hora, en reverencia a la palabra del Señor, hermanos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Siéntense, hermanos. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Hermanos, en esta hora vamos a hablar de la paz del cristiano. No vamos a hablar de la paz, hermanos, en el mundo, porque los políticos, hermanos, mundiales, andan en busca de la paz y traerle tranquilidad a los pueblos, hermanos, pero algunas veces eso es mentira. Muchos de ellos no quieren la paz. Muchos de ellos hacen, hermanos, muchos esfuerzos, pero de entre todos hay algunos que no, realmente no la desean, no les conviene. No les conviene. Así que de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de la paz del cristiano, del ser humano, del hombre, del Hijo de Dios, de los que servimos al Señor. De eso, hermanos, es que quisiera que en esta tarde, en un corto tiempo, pero, hermanos, que entremos en ello. Porque, hermanos, realmente, hermanos, Dios quiere que nosotros como cristianos tengamos paz. Vivamos en paz, en tranquilidad, que sepamos confiar en el Señor para que nuestra alma tenga sosiego y viva en paz con el Señor y no tengamos, hermanos, esos temores que en el mundo hay, sino que el cristiano viva feliz. Hermanos, porque la paz es un privilegio de Dios para el cristiano. Dios la da al cristiano y es un grande privilegio, hermanos, ser cristiano, por lo cual nosotros vivimos en paz. El mundo, hermanos, vive, y ya lo he dicho en algunas veces, hermanos, que el hombre, la mujer sin Cristo, hermanos, a veces vive siempre con aflicciones y con preocupaciones y cosas de que ni siquiera le están llegando, ni siquiera están cerca, pero ya tiene miedo porque no tiene paz en su vida. Hay temor, le tiene temor quedarse sin dinero, temor a enfermarse. Sí, gracias, hermana, a envejecer. ¿Por qué? Hay muchos hermanos que le tienen temor a la vejez. Temor a todo.
no hay paz en su vida. Entonces les repito, la paz es un privilegio para el cristiano, porque nosotros sí vivimos confiados en el Señor, que nada de eso nos asusta. Hermanos, vivimos tranquilos en el Señor porque sabemos que en Cristo estamos nosotros bien protegidos y nada que Dios no quiera nos va a suceder, porque el Señor nos guarda siempre. Así que, hermanos, la paz es para nosotros. Esta palabra, hermanos, la paz en hebreo significa shalom. Shalom. Y se usó por primera vez, hermanos, cuando el Señor visitó, después de haber resucitado, visitó a los discípulos. Visitó a los discípulos. Estaban encerrados en una casa, llenos de miedo. Tenían temor, estaban afligidos, hermanos, porque, hermanos, el Señor había sido crucificado. Su amigo con quien habían caminado y habían visto milagros, se habían gozado, habían recibido grandes señales que Él era el Cristo y se habían gozado tanto con el Señor que dejaron sus oficios y siguieron a Jesús y caminaron con Él. Caminaron con Él, estuvieron siempre con el Señor. Qué bonita vida vivieron en ese tiempo estos discípulos, hermanos, los seguidores de Jesús. Vivir con Jesús, estar todo el tiempo con Él. Y ver, hermanos, los milagros que hacía. Ver la palabra que les daba. Que de cualquier cosa que Jesús veía, ya les tenía una palabra. Estaba debajo de un árbol de mostaza, ya les dio una parábola ahí. La mostaza, el grano pequeño, así es la fe. Qué bonito les predicaba y para ellos, hermanos, era maravilloso andar con Jesús oyendo el mensaje que les predicaba. Pero llegó el momento en que es crucificado. Y ellos pensaban que eso no iba a pasar, que eso no iba a suceder, porque era tan poderoso que no iba a ser posible para sus enemigos hacerle algo. Ellos pensaban que era el rey y que llegaba el momento donde iba a quitar al que estaba y se iba a poner él. Eso esperaban ellos. Pero llegue, hermanos, sucede lo contrario. Lo apresan, lo llevan a la cruz y lo entierran. Entonces ellos se confundieron, se asustaron y se encerraron en una casa. Estando encerrados ahí, el Señor resucita y luego les visita. Y dice que adentró, ¿por dónde? A saber. Traspasó las paredes, traspasó el techo, pero se para en medio de ellos y les dice, shalom, paz a vosotros. Se asustaron y dijeron, bueno, ¿quién es? Y les enseña sus manos. Soy Jesús, el amigo de ustedes. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Paz a vosotros. Ya no estéis con miedo. No se asusten. Soy Jesús de Nazaret. Aquí están las señas de los clavos. Y había uno ahí que no creía. Y le dice, mete tu dedo en mi costado. Y verás que aquí está la seña de la lanza. Hermanos, allí se usó por primera vez la palabra paz y fue para los cristianos. La paz, hermanos, de Cristo es para nosotros, es para el pueblo del Señor. ¿Por qué nos asustamos por cualquier cosa? ¿Por qué nos amedrentamos, hermanos? Porque nos duele la cabeza y ya pensamos que es un tumor. ¿Por qué pensamos, hermanos, cosas feas, cosas malas? Nosotros pensemos positivamente. Proyectémonos. Hoy con el pastor estaba el hermano hablando de las proyecciones que la iglesia debe de tener. Y hermanos, y es que así debemos de actuar.
El domingo estuvimos ahí con unos hermanos viendo un terrenito que está por ahí. Y le hablo al pastor y le digo, pastor, tráigase un bote de aceite. Hay que tirarle a este lugar. Hermano, porque nosotros debemos pensar, pero no, pero si, ¿y de qué que hagamos esto? Ya estamos viejos. No, mi hermano, tenemos que pensar, porque nosotros vivimos llenos de la presencia del Señor, llenos de la paz de Dios, hermanos, porque la paz de Dios es un privilegio del cristiano. Gloria sea el nombre del Señor. Dije, la paz es para los cristianos. Bueno, entonces los no cristianos, ¿qué pasa con ellos? Isaías 48, 22. Isaías, póngamelo ahí, mi hermano. Isaías 48, 22. Dice, no hay paz para los malos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Es que la paz es para los hijos de Dios. Pero bueno, en el mundo no hay no hay malos, hay gente buena. Bueno, entonces dice otro versículo, Isaías 57, 21. Le vamos a quitar la palabra malos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ya le quitamos los malos, porque dirá, pues en el mundo hay gente buena, que no es cristiana, pero son buenos, ¿verdad? Pero son impíos. Son impíos. No respetan ni aman a Dios. Hacen lo que en su vida les viene. Entonces no hay paz para ellos, porque la paz es para el cristiano. No hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Número 2, la paz es lo primero que se pierde cuando nos alejamos del Señor. Y esto, hermanos, es bien serio. Y esto, hermanos, es preocupante, porque nosotros somos cristianos y estamos en paz con el Señor, en paz con el hermano. Vivimos en paz nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar. Es un hogar lleno de paz, de tranquilidad. Entonces, pero hermanos, cuando nos alejamos del Señor, lo primero que se pierde es la paz. Es la paz. Cuando desobedecemos, hermanos, a los estatutos del Señor, hermanos, ya hay, hermanos, algo, una afliccioncita que entró en nuestra vida. Ya no estamos siendo gobernados por el Señor. Entonces estamos a despensas de lo que el enemigo quiera hacer en nuestra vida, porque ya nos controla el pecado, ya nos controla Satanás, ya nos controla el mundo. Entonces estamos nosotros ya expuestos a muchas cosas. David, Salmo 51. David peca. Vamos a leer, hermanos, este salmo. Mire, David estaba tan asustado porque había desobedecido al Señor, y él siente ya inseguridad en su vida. Ya siente él que Dios se alejó de él. Ya siente que Dios ya no está cerca. Ya siente que Dios no lo quiere. Ya siente cuántas cosas. Entonces él, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Versículo, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2, levántame más y más, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, ¿qué es esto?
Cuando una persona desobedece al Señor y a cada momento ve el pecado enfrente, ve el error que cometió y lo está y se le presenta y lo tiene y se mueve para un lado, se mueve del lugar, va a otro lugar, va a una reunión y lo tiene y se le presenta, hermanos, enfrente. ¿Qué significa eso? No hay paz en su vida. Perdió la comunión con el Señor. Porque donde quiera que está siente que el pecado lo sigue y la maldad, hermanos, y Satanás, hermanos, es tan perverso, hermanos, que siempre le anda recordando. Sí, se lo anda recordando. La persona quiere olvidarlo y Satanás se lo trae a su mente. Hiciste esto, ya no vayas a la iglesia. Estás así, estás allá. Y le roba la paz. Porque la paz es lo primerito que se pierde cuando se desobedece al Señor. Esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría, esa comunión, hermanos, con los hermanos, se pierde. Si somos amigos entre hermanos y hay transgresión, hermanos, como que nos alejamos de los hermanos. ¿Sí? Pero ¿por qué es eso? El hermano siempre lo sigue queriendo, lo ama aún más porque transgredió y quiere traerlo, pero él siente eso que lo aleja porque no hay paz en su vida, perdió la paz y la comunión con el Señor, por ende pierde la comunión con el pueblo del Señor. Hermanos, eso es lo primero, cuidemos, hermanos, esa comunión con el Señor. Porque, hermanos, cuando se transgrede la ley de Dios, hermanos, entonces Satanás gobierna nuestra vida y ya no hay paz en nuestro corazón. Continuamos, hermanos. Número 3. La paz es la que nos lleva al descanso. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús, la palabra del Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, la paz de Cristo nos lleva a descansar en el Señor. Nosotros, hermanos, podemos tener muchos problemas porque, hermanos, la paz no quiere decir que no tendremos problemas, que no tendremos dificultades. Eso no es lo que significa, hermanos. Sí los tendremos, pero nosotros descansamos en el Señor. Esa confianza que tenemos en Dios, allí depositamos toda la confianza y estamos en paz aunque hayan problemas, aunque haya dificultades. El Señor nos va a sacar de toda dificultad. Gloria sea el nombre del Señor, porque eso es lo que nosotros esperamos que el Señor haga en nuestra vida, que nos haga descansar. Mira, mi hermano, el apóstol Pedro, hermanos, estaba en la cárcel. Dice que fue aprehendido. Primero mataron a Jacobo. Y la revuelta y la bulla del pueblo, los hermanos en Cristo, todos asustados porque mataron a Jacobo. Y luego los líderes del pueblo ven que a la gente le gustó lo que hicieron. Los que no creían en el Señor, les gustó que hubiesen matado a Jacobo. Entonces dijeron: al pueblo le gustó esto, ahora vamos con Pedro. Y dice que apresan a Pedro y lo meten a la cárcel. Y no lo mataron porque esperaban que pasara la Pascua. Y lo tienen en la cárcel. Hechos capítulo 12, versículo 6. Vamos a ir viendo esto, hermanos, porque, hermanos, lo que queremos dar a entender, hermanos, es que como cristianos nosotros tenemos que saber, hermanos, que el Señor nos libra siempre. Gloria sea el nombre del Señor, de todas las circunstancias, y nosotros tenemos que estar tranquilos, descansando en el Señor. Ya vamos a ver qué es lo que pasó con Pedro, hermanos. 12. Gloria sea el nombre del Señor.
Aquí está. Y aquel mismo, del versículo 1, vamos a ir leyendo. Y en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Para maltratarlos. Tremendo, hermanos, porque, hermanos, en esos momentos la iglesia vivía en zozobra porque los perseguían. Eran perseguidos. No podían cantar libremente. No podían estar en un lugar como este libremente porque, hermanos, los querían atrapar para maltratarlos, dice la palabra del Señor. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, habiendo visto que había agradado a los judíos, procedieron a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Viéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuánta gente estaba custodiando a Pedro? Dice que 4 grupos, 16 soldados. Esos estaban cuidando a Pedro. Y Pedro sabía que ya estaban maltratando a la iglesia. Mataron a Jacobo, lo apresan a él y lo ponen en la cárcel con muchos soldados detrás para que les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, la iglesia, eso es lo que debe ser: columna y apoyo de la verdad. Nunca debemos nosotros como iglesia dejar al líder solo. Tenemos que estar en apoyo y respaldo en todo momento. Y hermanos, hay hermanos que no soporta que hablen mal del pastor o de un líder. Hermanos, porque lo ama tanto, porque él está para hacer apoyo. Y hermanos, ya lo que debemos hacer nosotros. Mire, la iglesia estaba orando por aquel siervo del Señor. ¿Qué pasaba con Pedro en la cárcel, hermanos? Les decía, la paz no es ausencia de problemas o dificultades. No. La paz es algo que nos llega a nosotros en medio de la dificultad y nos conforta, nos hace estar tranquilos. Pedro está custodiado con 16 soldados. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Sin cesar. No estaban criticándolo, pero es que Pedro tuvo la culpa, ¿por qué no se fue? Si sabía que mataron a Jacobo, ¿por qué mejor no huyó? No, la iglesia oraba. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. ¿Qué dijo Pedro? Confío en el Señor. Eso no es nada. Sabía que lo iban a matar. Estaba completamente seguro que eso podía suceder, porque ya habían matado a Jacobo. Él estaba preso, solo esperando que pasara poquito la fiesta y lo sacaban. Pero Pedro dice que dormía. Y mira, hermano, estaba bien tranquilo este hombre. Tenía paz en su vida. Sabía que si moría era del Señor la voluntad. Eso es tener paz. No hay nada que nos asuste, hermanos. Si va a ir al doctor y el doctor le dice cualquier cosa, mi hermano, confíe en el Señor y tenga paz en su vida. Que nada le robe la paz de su vida, hermanos, porque nosotros somos hijos del Señor y este es un grande privilegio. Gloria sea el nombre del Señor. Y estaba Pedro, dice, durmiendo entre 2 soldados. Ahí lo estaban. Y él tranquilo en la presencia del Señor. Sujeto con 2 cadenas y lo guarda delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel. Gloria al Señor. Estando Pedro, hermanos, ya
sabía que la muerte le esperaba. Él dijo a dormir. Voy a descansar en el Señor. Y estaba dormido. Al lado un soldado y al lado el otro. Pero él bien dormido. Quizás los soldados eran los que estaban más preocupados porque tenían un hijo de Dios ahí entre medio. Pero él estaba sereno. Él estaba tranquilo. Tenía paz en su vida. Y dice que estaba ahí entre medio de estos dos soldados y el ángel del Señor. Y una luz resplandeció la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Le despertó y diciendo, levántate pronto. Levántate, Pedro. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete. Luego, cíñete. O sea que Pedro se puso cómodo. Ponte los zapatos, le dice. O sea que se quitó los cintos, se quitó los zapatos y estiró los pies. Y a dormir, sabiendo que lo iban a matar. Solo lo hace el poder de Dios. Solo es el poder de Dios lo que lo hace estar tan tranquilo. Este hombre vivía confiando en el Señor. No le preocupaba nada, mis hermanos. No le preocupaba la muerte. No le preocupaba dónde estaba. Él estaba, se quitó sus zapatos, se quitó sus cintos y se puso cómodo y se puso a dormir. Y se puso a dormir. Y el ángel le dice, levántate, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y sígueme. Corre detrás de mí. Bueno, Pedro, ¿cómo será? ¿Qué está pasando? Dijo Pedro, si estamos aquí tan dentro de la cárcel, estamos bien adentro, custodiados. Pero bueno, se ciñó, se puso los zapatos y se va atrás del ángel. Le seguía, pero no sabía qué era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Oye, él pensaba que estaba soñando. El hombre estaba tan tranquilo que pensaba que era un sueño. Tranquilo, que estaba soñando que un ángel venía, le tocaba y lo despertaba y lo llevaba hacia afuera. Pensaba que era un sueño. Pensaba que era una visión. Versículo 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, pero que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ya, lo dejó afuera, tranquilo. Y bueno, y Pedro se siente, hermanos, se siente como cuando el preso, tengo un amigo que dice que estuvo 3 años preso. Y le digo yo, ¿qué pasó el día que te abrieron la puerta? Dice, no sabía para dónde ir. Salí, dice, y miraba para todos lados. Tenía años de no ver la calle, la luz del día. Y sentía, ya no quería estar con nadie. Quería estar solo porque estuve solo 3 años. Y no sabía yo si caminar para allá, para acá, como quien quería regresarse para adentro. Bueno, pero Pedro cuando se ve y pasan ya la calle, el ángel se va y queda Pedro. Bueno, dijo Pedro, estoy afuera. Y dice que lo que hizo Pedro fue que se va para la iglesia, ¿sí? A una casa de oración que tenían. El versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, allí donde estaban los hermanos. Esta Biblia todavía tiene pegaditas sus páginas porque es una nueva adquisición. Todavía la tenemos que poner. Entonces,
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pues la Biblia dice que el pueblo estaba, la iglesia estaba orando por él. Y entonces voy allá a la casa de María. Ahí nos reunimos siempre a orar. Vamos a ver qué está pasando ahí. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abría la puerta. Para terminar, hermanos, el hombre llega a la puerta y toca la puerta y habla, y la muchacha de tanto gozo y alegría que no le abría la puerta. ¿Sí? La cual reconoció la voz de Pedro, de gozo no abría la puerta, sino que corrió adentro, dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, está loca, pero ella aseguraba que sí era entonces. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal, les dijo, cállense, porque un ángel me fue a sacar. Tranquilo el hombre, paz en su vida. Esa es la paz que el cristiano debe de tener, hermanos. La enseñanza que Pedro nos da acá de un hombre que confía en el Señor y en ningún momento está asustado por nada, sino que el Señor es el que estaba con él. Él nunca en ningún momento renegó ni pensó lo contrario. Hermanos, en conclusión, debemos nosotros como pueblo del Señor siempre vivir en paz. Les dije, no vamos a hablar de paz de los políticos, porque esos nunca van a tener paz. Porque les decía, muchos de ellos ni siquiera les conviene que haya paz, ni la quieren. Hacen el show nomás. Pero nosotros como cristianos es la paz de Cristo que mora en nosotros, que es diferente a todo. Esa seguridad y esa confianza. Hermanos, en esta hora, hasta acá quiero llegar con este corto mensaje. Espero de que usted como cristiano le sirva, hermanos, esta palabra, porque la necesitamos. Porque a nosotros como cristianos también nos llegan dificultades, nos llegan problemas, aflicciones. Nos afligimos, hermanos, nos desesperamos, pero hermanos, nosotros como cristianos del Señor, hijos de Dios, tenemos que tener tranquilidad, paz en nuestra vida y disfrutarla. Disfrutar esa alegría, esa paz. Hermanos, a veces nosotros, hermanos, estamos en nuestra casa y tenemos tantas cositas allí en mente, que este problemita acá, que tenemos esta dificultad allá, que tenemos este problema con esta persona. Si tiene negocio, hermanos, pasa grandes apuros, problemas, y si en su trabajo, hermanos, también. Pero mire, mantenga la paz. El Señor está en el control. Dios tiene el control de nuestra vida. El Señor tiene el control de todo y no se preocupe, mi hermano. El Señor tiene el control de todo y todo va a salir bien. Todo va a salir bien. El Señor lo va a sacar adelante. Nunca lo va a dejar. Mire, Pedro estuvo allí a punto de ser ejecutado, pero él nunca perdió la seguridad en el Señor. Siempre él confió que el Señor tenía el control. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Espero que el Señor les haya bendecido. Mientras predicaba, hermano Ananías, se me venía ese canto que dice: Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Aunque no entienda lo que sucede, duermo tranquilo.
Yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control. Qué lindo. Dios siempre tiene el control. Qué precioso es eso, saber que mañana va a morir, pero de todas maneras me he hecho mi dormidita buena hoy, ¿verdad? Y cuando no hay paz, el problema de mañana nos quita hasta el sueño, el hambre, todo. Pero ojalá aprendamos de esta palabra tan preciosa. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le doy las gracias por la bendición que nos ha concedido esta noche de recibir esta palabra preciosa. Gracias por la vida de hermano Ananías, por la de su familia. Gracias por traer esa palabra de paz a nuestros corazones, a nuestra mente, para darnos tranquilidad, Señor, en los momentos difíciles y poder dormir tranquilo, sabiendo de que usted tiene el control de todo. Gracias, mi amado Señor, por las bendiciones que nos da. Asimismo, oramos por aquellos que están pasando necesidad, aquellos hermanos que están pasando por enfermedades. Traiga, Señor, en el nombre de Jesús, traiga a sus corazones, a su vida, a sus cuerpos, Dios mío, sanidad por el poder de su palabra, en el nombre de Jesús. Los que están presentes como los que no están hoy aquí en este lugar, enviamos tu palabra, Dios mío, a sanar sus cuerpos. Asimismo oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que siguen nuestras transmisiones y escuchan nuestros mensajes, para que puedan ellos ser bendecidos también a través de tu palabra. Oramos e intercedemos, que así como la oración que hacían en la casa de María, Señor, estos hermanos intercediendo por Pedro, ahora oramos en el nombre de Jesús, intercediendo por cada uno de los que están pasando necesidades económicas, necesidades emocionales, familiares, cualquier problema que sea, por el poder de tu palabra, lo creemos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevida.la@yahoo.com.